100% Noticias en Canal 15. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Alejandro Serrano Caldera, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, un hombre que ha escrito un sinnúmero de libros alrededor de la institucionalidad, el Estado de Derecho, los procesos legales. El día de hoy comienzan las consultas formales sobre las reformas constitucionales. Hoy llega la policía, llega el ejército, hasta donde tengo entendido, así que vamos a hablar con él cuál es el análisis que él ha hecho alrededor de cómo afectará la profundidad de estas reformas constitucionales. Antes de entrar con él, sí, quiero tomarme unos minutos. El día de ayer, desgraciadamente, falleció mi cuñado, Iván Villa, y quiero compartir con ustedes unos pensamientos y unas reflexiones, y algo que refleja mucho lo que significó y lo que significa Iván, y lo que significó Iván para muchísimas personas, una persona sumamente noble, que pone a prueba la fe que uno que tiene y que debemos de tener, porque a veces uno se pregunta por qué gente tan buena y noble como Iván tienen que irse y otros que no merecemos estar aquí, seguimos aquí. Y dice, para Iván, siento que estoy de espectador en una película que como una mala pesadilla quiero que acabe y salir del cine. Que haya luz, lamentablemente no termina, y a medida que llego a la luz se hace más evidente que no es película ni es sueño. Se nos fue Iván, mi sangre, mi hermano, mi amigo. Iván Villa falleció durante la operación ayer que le trataría de salvar la vida de su cáncer. Siempre decimos que todos somos buenos cuando ya nos hemos ido. Pero en este caso, Iván era un hombre bueno, noble, honesto, lleno de amor y de fe, que quienes tuvimos el honor y privilegio de conocerlo, somos mejores por eso. Él tocó mi vida desde joven, nos hicimos muy buenos amigos y se convirtió en mi hermano al casarse con mi hermana Marta. Iván no fue simplemente un cuñado, fue realmente mi hermano, mi sangre. He rezado por él a diario, contagiado por su enorme fe. Es más, cuando se enteró que la gente preguntaba por la oración, él mismo personalmente fue a sacar 1000 estampillas de estas, con la oración de mensaje a Jesús. Y me dijo, y me pidió que la repartiera a todos aquellos que la necesitaban, para que la gente se beneficiara de ella. Así era Iván. Estaba en las pequeñas cosas, en todos los detalles de cómo podría ayudarle a otra gente. Y en las cosas grandes también. Fue un hombre completo,
un hombre de bien, que deja a su familia un regalo de buenas obras hechas con amor de Dios. Era el padrino de mi hija, el tío Iván, el cariñoso tío al que mis hijos van a extrañar. Yo voy a recordar siempre mi plática en el laboratorio con él, nuestras jugadas de golf, su sentido de humor que alegraba cualquier reunión familiar, su ingenio y en especial la atención y el amor que le tenía ella a mi mamá, su trato cariñoso con mi hermana Marta, su amor con sus hijos, manifiesto en sus apodos de cariño con lo que él los bautizaba desde chiquito. Iván, todos tus hermanos, tus hermanas y tus amigos te queremos. Sé que Dios te está recibiendo en su brazo. Pedirle que nos ayude a darnos consuelo. Y quiero seguir con esa cadena de oración por Iván, que ahora está junto a Papachú, por todos aquellos y aquellas que siguen luchando contra esa terrible enfermedad que es el cáncer. Porque el mejor legado que podemos hacer de Iván es seguir teniendo esa enorme fe con la cual él vivió y murió. Dice, mensaje de Jesús, ¿por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones y angustias y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices, Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo. Si crees que las cosas se empeoraron o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora, Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No me ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso, agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate en mí, así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dime siempre, Jesús, yo confío en ti y verás grandes milagros, te lo prometo por mi amor. Vamos a un cambio, yo estaré dando a conocer. Ahorita quiero aprovechar para agradecer al canciller Samuel Santos y a mi buen amigo José Adán Aguirre, que ayer empezaron a hacer todas las gestiones posibles con el consulado en Miami para poder hacer los trámites para que los restos de Iván estén aquí probablemente a principios de la semana que viene. Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado de honor, el doctor Alejandro Serrano Caldera. Ya volvemos. Ahora en las estaciones de servicio Puma, por cada 500 córdobas de consumo en combustibles aditivados Puma Máxima, recibes un sobre. Ábrelo y podrás ganar al instante motocicletas UM, plasmas, tabletas, combustible y muchos premios más. ¿Qué esperas? Ven a Puma, participa y gana.
Puma, progresamos juntos. Recibamos la Navidad, una razón más para celebrar. Por eso para estas fiestas premiamos tu lealtad. Por cada 50 córdobas de compra con tu tarjetas Premio Banpro participas en la rifa de 2 SUV o 3 sedán o 1.200.000 córdobas. En Navidad, Premio Banpro sí te premia. Que pases junto a tus seres queridos muy felices fiestas. Banpro, Grupo Promérica. Marce, haceme el conecte con la Mari. Dale, yo te ayudo. ¿Qué pasó? ¿Están chateando de mí? Todos tus amigos son diferentes. Por eso en Movistar te ayudamos a chatear con ellos sin límites. Activa tu nuevo Trío Chat y por solo 50 córdobas chatea ilimitado con tus 3 favoritos, sin importar la compañía. Envía Trío al 7000. Movistar, compartida, la vida es más. Todo comienza con un sueño de 2, queriendo ser 3, con la necesidad de un rinconcito para poder soñar juntos, un jardín para sembrar esperanzas y un comedor amplio para compartir historias. Ese espacio donde podés ser vos mismo y expresarte con libertad. Al final sabemos que solo hay algo mejor que estar en casa, estar en tu casa. Préstamo de vivienda. BDF, simplifícate. Ya tienen sus cargos vencidos muchos funcionarios públicos. Cargos vencidos significa afectación institucional y económica. La nación demanda funcionarios electos conforme la Constitución. Campaña cívica del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEB. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. No pido disculpas porque Iván ya está con nosotros y se me había olvidado y pido también disculpas por lo... Está con nosotros también el doctor Cairo Manuel López, expresidente de la Asamblea Nacional y uno de los promotores y creadores de las reformas de 1995 que buscaban en ese tiempo la manera de cómo, para establecer una mejor Estado de Derecho, una mejor democracia en Nicaragua, restarles poderes que tenía la presidencia que se le habían otorgado en la reforma de 1987 y crear un mayor balance de los poderes, de los 4 poderes, y para que así se pudiera gobernar en este país. Doctor Cairo Manuel López, doctor Alejandro Serrano Caldera, es un honor tener aquí en mi programa a un expresidente de la Corte Suprema y a un expresidente de la Asamblea Nacional. Bienvenidos al programa. ¿Cómo no, Jaime? Muchas gracias, Jaime, y mis más sentidas condolencias. Yo también quisiera, Jaime, comenzar mis reflexiones de esta mañana expresándote mis condolencias por el fallecimiento de Iván, a vos y a toda la familia de Iván. Gracias. Era una persona extraordinaria, tuve un enorme, una de mis, tal vez de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, haber tenido el honor de conocerlo. Doctor, comentarios iniciales. Hoy comienza la consulta sobre las reformas constitucionales. Su comentario inicial alrededor de la reforma y después podemos entrar en detalle alrededor de diferentes temas. Cómo no, consideraciones de carácter general, pues la primera que a mi modo de ver habría que hacer es que esta reforma, sin perjuicio de lo negativo o positivo que pudieran tener algunos o cada uno de los diferentes artículos que la constituyen, de alguna manera, a mi modo de ver, introduce algo que va mucho más allá que una reforma parcial de la Constitución. ¿Por qué digo esto? Porque a partir de determinadas disposiciones y de la misma exposición de motivos, se deriva que lo que se está introduciendo es un cambio de sistema. Un cambio de sistema del cual se pasa de un sistema clásico de la democracia representativa a un sistema que presenta una mixtura de elementos entre los cuales no está ausente el sistema corporativo. De tal forma, pues, que este es un modelo que cambia de alguna manera
la visión, el marco y el concepto del sistema de la democracia. Por lo tanto, mi primera consideración sería de que esto ameritaba más bien una reforma total de la Constitución y la participación de una asamblea constituyente. Creo yo que hay una serie de disposiciones en este proyecto de reforma que van más allá de lo que constituye una reforma parcial, porque de alguna forma cambia el sistema. ¿Y en qué manera y dónde podríamos identificar estos cambios? Bueno, en primer lugar, en la variación que un artículo podría no significar un cambio total, pero que en conjunto sí lo representa. Por ejemplo, la reelección indefinida, que deja fuera el artículo 147 de la Constitución, sobre el cual ya había una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, a mi modo de ver, inconsistente en la argumentación jurídica, que declaraba inaplicable por inconstitucional, aunque no se dijera así expresamente, el artículo 147 de la Constitución, que establecía las regulaciones y limitaciones para la candidatura y el ejercicio de la presidencia. Es decir, el que es presidente no podía ser candidato en el periodo subsiguiente, tampoco podía serlo el que ya había sido reelecto una vez, quedaba habilitada la reelección para periodos alternos y que no implicaran ya una segunda reelección del candidato. Entonces esto cambia. También la eliminación de porcentaje y de la segunda vuelta cambia el sistema electoral, porque si bien ya había venido produciéndose algunos cambios, cuando se redujo del 45% al 40% la exigencia del porcentaje mínimo en la primera vuelta para que haya un ganador, y al 35% siempre y cuando hubiese un 5% de distancia con el que va el segundo lugar, se establecía de esta manera porcentajes que, aunque reducidos con respecto a lo anterior, la reforma llevó a esa reducción, mantenía el porcentaje y mantenía la segunda vuelta. Aquí se eliminan los porcentajes, se elimina la segunda vuelta, se eliminan los contenidos del artículo 147 de la Constitución Política. Otro elemento que contribuye a esta transformación, yo diría estructural, del sistema, es la abolición de las limitaciones que la Constitución establece a los miembros del Ejército y de la Policía para ocupar cargos públicos. Con esto ya quedan habilitados, salvo, claro, para los cargos de elección, pero ya el presidente puede nombrarlo de conformidad con esta disposición en cargos que no requieran el proceso electoral para optar a ello. Otro punto que conduce a este cambio, y esto cambia una serie de artículos constitucionales que establecían estas limitaciones. Después, para ir por partes, estoy tocando esto, y después ya entremos, porque aquí había argumentos al otro lado alrededor de estos mismos puntos que ustedes estaban diciendo. Doctor, bienvenido al programa. Sus comentarios iniciales, doctor Cairo Manuel López. Muchas gracias, Jaime, y reitero mis condolencias y quiero expresar lo siguiente. A mí me parece que estas reformas constitucionales no las necesitaba Daniel Ortega. De hecho, ya venía ejerciendo una serie de facultades, muchas veces al margen de la misma constitución política. La constitución política no se estaba respetando. Pero la gran pregunta para mí es la siguiente: ¿por qué unas reformas constitucionales? ¿Por qué ese cambio de un sistema presidencial que ya había evolucionado hacia un presidencialismo excesivo que nos recuerda el presidencialismo que existió en los años 80? Claro, aquí puede definirse mejor por una caracterización del sistema. Y el sistema político del que estamos avanzando, y me parece que el doctor Serrano lo ha expresado bien, ya otras personas lo habíamos también comentado en otros programas, es el siguiente: se avanza hacia un sistema de corte fascista, y más que de corte fascista, a un sistema corporativista. Recordemos que el fascismo fue una negación hacia el liberalismo, por un lado, y una negación hacia el socialismo de carácter marxista, y constituyó las sociedades italiana, alemana, Portugal y también la sociedad española bajo el régimen franquista
en lugar de ser un corte de carácter vertical que uniera a los gobernantes y a los gobernados a través de los partidos políticos, se hizo un corte de carácter horizontal, donde quienes iban a estar representados iban a ser las corporaciones. Hablamos de trabajadores, sectores empresariales, universidades, etc. Eso es lo que ustedes dos le llaman corte corporativo. Corte corporativo. Así. Un sistema corporativo solo para aclarar, pues, para ¿sí? ¿Y qué sucedió en este momento? ¿Por qué Daniel Ortega necesita o crea estas reformas constitucionales? Aparentemente no hay ninguna necesidad, de hecho tiene el control sobre el resto de los poderes del Estado y sobre la sociedad civil misma, vale decir, la alianza que han venido sosteniendo con los empresarios. Esta es una respuesta bastante difícil, necesita mayor profundización y análisis, pero se pueden especular algunas posibilidades. Una lucha interna dentro del Frente Sandinista. 2, podría darse otra posibilidad, se está pensando en la sucesión al poder dentro del mismo Frente Sandinista. 3, existen amenazas externas e internas que es preferible tratar de conjurar en este momento, limitando, por ejemplo, la libertad de expresión. La libertad de expresión ya en este momento no se da solamente a través de los medios tradicionales, diarios, radio, inclusive a veces hasta la misma televisión. Los jóvenes se comunican a través de internet, de redes, blogs, etcétera, que es donde se obtiene una información muchas veces de carácter instantánea y donde cada quien puede colocar sus propias reflexiones. ¿Menciona por el artículo 192? Estamos hablando, por otro lado, también, además de esto, del artículo 95, donde se pretende un 95, control mayor sobre la opinión pública nicaragüense. Entonces, lo que vemos es una evolución de un sistema aparentemente y formalmente democrático que había quedado en la constitución política hacia la consolidación de un sistema de carácter corporativista que casi de hecho se venía realizando en el país. Entonces, ustedes dos mencionaron, doctor, para después entrar, pero me llamó la atención esto. Si uno vive afuera de Nicaragua, si uno viviera afuera de Nicaragua, ¿verdad? Y te dicen, hombre, mira, en Nicaragua se está tratando de establecer un sistema corporativo de gobierno, donde los trabajadores, el gobierno, los empresarios van a trabajar juntos, coordinadamente, para sacar el país adelante. Todo el mundo, pues, la primera reacción sería, hombre, qué pijudo que está eso, ojalá que mi país lo hicieran de esa manera, o estoy equivocado, o sea, ¿cuál es lo malo de un sistema? Si yo estuviera fuera, pues, ¿verdad? Ya sabemos los abusos de poder, etcétera. Pero si uno estuviera fuera y oye eso, veo un gobierno, trabajadores, empresarios, juntos, hombre, decir, ya está pijudo. Para las dos la pregunta, pues, sí. ¿verdad? Por favor, doctor. Yo diría, Jaime, con respecto a la pregunta, pero antes de ello, en relación a las preguntas anteriores, ¿qué se pretende con estas reformas si ya se tiene el poder? ¿Por qué si ya tenés el poder vas a meterte al problema de reformar la Constitución que suscita al menos estos comentarios, estas discusiones y estas críticas? Yo creo que la respuesta está en el punto 2 de la exposición de motivos del documento que ha sido presentado a la Asamblea Nacional. Ahí dice, esta reforma constitucional, punto número 2, segunda página, viene a institucionalizar el modelo de gobierno que se está aplicando en el país. Entonces, aquí está clarísima la respuesta de cuál es la intención. La intención es transformar una serie de medidas de facto, que por ser de facto violentan la institucionalidad y la legalidad en acciones legales, legítimas e institucionales. Y es curioso, pues, y esas son las cosas que llaman la atención. No se trata, como generalmente debe ser, de adecuar las conductas del poder a lo que dice la Constitución, sino que se trata de adecuar la Constitución a lo que de facto el poder viene realizando. Entonces, de alguna manera, me parece a mí que la respuesta la da el mismo punto 2 de la exposición de motivos del documento que fue presentado a la Asamblea Nacional. Si quieren legalizar todo lo que quieren legalizar todo ello y darle facultades de continuar haciéndolo
solo que lo que antes era una violación a la Constitución, ahora se transforma en un acto amparado por la propia Constitución política. Entonces, hay quizás detrás de esto un afán de no renunciar, sino al contrario, profundizar y aumentar el poder y las acciones que se han venido realizando, pero con un carácter legal, legítimo, que puede ser de alguna utilidad, aunque no ha sido un obstáculo insalvable para las relaciones internacionales de tipo político, pero sobre todo de tipo económico, financiero, de la inversión y sobre todo para eliminar todas aquellas críticas que dicen, ve, todo esto está violando la Constitución política. Ve, se nombraron ministros sin que lo ratificara la Asamblea. Se dictó un decreto en donde se prorroga el periodo de los funcionarios que tienen vencido ya su periodo sin tener las facultades para hacerlo. Y aquí ya lo legaliza. Aquí se legaliza todo eso y entonces la Constitución se adapta a lo que el poder ha hecho, porque el poder no se ha detenido por los marcos, los límites y la frontera que la Constitución establece, sino que ha actuado como ha considerado conveniente y ahora esa actuación que es inconstitucional se transforma en constitucional amparado por el marco jurídico. Eso podría ser un intento de respuesta a estas primeras preguntas que han surgido. En cuanto a la otra, si me permiten, pues por favor, no quiero abusar del poder. Adelante, maestro. Al tema del corporativismo. Es decir, también el sistema corporativo era enunciado como una nueva forma de ejercicio de la voluntad popular, pues como muy bien decía el doctor Cairo Manuel López, mi buen amigo, a quien aprovecho pues para... Y de quien fui su alumno, maestro, allá en la Universidad en León, en los años 60. Esos alumnos enorgullecen a los maestros. Pues, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál era la idea? Una reacción contra el liberalismo, contra el socialismo marxista y contra el concepto de democracia que surgía, sobre todo del modelo liberal clásico, que es el de la separación de poderes, subordinación del poder a la ley, jerarquía de la norma jurídica, supremacía de la Constitución política, etc. ¿Qué era lo que hacía? De alguna forma sustituir el sistema de partidos políticos por un sistema corporativo, en donde las asociaciones entraban a formar parte del Estado mismo, porque terminaban siendo organizaciones del Estado y lo que había era simplemente una organización técnica de diferentes sectores, pero bajo lo que denominaban los caudillos de la época la voluntad popular, que en última instancia era la voluntad del líder político. Entonces era un sistema que se enunciaba de alguna forma como un mecanismo de participación directa a través de la incorporación de asociaciones, fundaciones, corporaciones al aparato del Estado, pero que terminaban siendo instrumentos en manos de quien ejercía el poder. Entonces esto es negativo y en algún sentido, y con esto completaría estas consideraciones, hay algunas medidas que indudablemente podrían inducir a pensar que estamos, y ya pues se ha mencionado, ante algunos rasgos, no todo de un sistema corporativo, como sería, pues, por ejemplo, esto de los gabinetes de familia y la función pública que se le atribuye, los consejos territoriales, en donde ya se viene estructurando una nueva forma de articular el poder. Y entonces esto va tendiendo a dar más poder a quien ya tiene el poder. Otra medida también, más control de poder y más centralización. Y finalmente termina con el mismo mensaje del corporativismo. Es la voluntad popular, pero la voluntad popular se expresa a través de una persona que para expresarla tiene el respaldo de la Constitución política y del sistema legal que haya sido adecuado convenientemente para sus propios intereses y fines. Esto podrían ser de alguna manera algunas consideraciones del aspecto que tiende hacia el corporativismo. Doctor López, sobre eso. Cuando estabas haciendo la primera lectura sobre este proyecto de reformas constitucionales que ahora ya es anteproyecto, en el punto 2 de las motivaciones que yo había anotado estaba el fortalecer esquema institucional del nuevo gobierno que se está aplicando en el país. Y el comentario marginal que puse yo fue el siguiente: quiere decir entonces que se estaba actuando al margen de la Constitución política. Estábamos en presencia de un régimen, de un gobierno, de un estilo de manejo de la cosa pública en el país
al margen de la constitución política misma. Y después de hacer la lectura, uno llega a la siguiente conclusión, que lo que se quiere montar en Nicaragua es un modelo corporativista. Yo he hablado siempre que lo que don Daniel Ortega ha tenido es una especie de nostalgia hacia la situación que se vivió en Nicaragua en los años 80. Recordemos que el Estatuto Fundamental y el Estatuto de Derechos y Garantías, en la primera composición que tuvo para el Consejo de Estado, no era una representación de partidos políticos, sino que era una representación de partidos políticos y de diferentes organismos que habían participado de una u otra forma en la caída de Somoza. Es decir, pareciera que ese modelo corporativista ha estado subyacente en el Frente Sandinista. El lenguaje que se emplea en los primeros artículos de la reforma constitucional planteada nos recuerda un poco a la España católica de la época franquista, donde se entremezclaban una serie de conceptos, bien común, persona humana, pero que a la larga descansaba en la centralización del poder en una persona que representaba a la nación. Muy pocas veces se ha observado en Nicaragua, por ejemplo, la parte de la redacción de la Constitución de 1939, donde hubo un grupo de personas que intentaron persuadir a Somoza para que se convirtiera en el caudillo de Nicaragua. Y decía esa constitución política, la del 39, que el presidente de la República era quien representaba al Estado, modelo corporativista. En Italia, Benito Mussolini, il Duce, se convierte en el caudillo y en el representante del Estado. Él encarnaba al Estado, modelo que fue seguido en Alemania por el nacionalsocialismo y bajo la figura del Führer, Adolfo Hitler. Y en España era el caudillo. Y veamos cómo se centralizaba el Estado en el caudillo en España. Cuando se daba un conflicto de poderes, ¿quién resolvía? No era la Corte Suprema o la Suprema Corte en España, no era un consejo integrado por un consejo de conflicto de poderes como en el modelo francés, sino que quien resolvía era el caudillo. Hacia allá es donde vamos poco a poco encaminándonos con esta reforma. Tengo que ir a un cambio. Cuando regrese, me gustaría que tocáramos dos puntos alrededor. He oído a abogados, valga la redundancia, hablar de que, y a defensores del gobierno, de que estas reformas constitucionales vienen a fortalecer al Poder Judicial, que la reforma o la anulación de la ley de amparo por una ley de justicia constitucional viene a fortalecer el Poder Judicial, y que otras reformas que están ahí, que tocan el Poder Judicial, la parte administrativa, cómo se van a manejar, le da más independencia y más fortalecimiento. El otro punto que quisiera tocar con ustedes es, y que la consulta comienza hoy, precisamente con la policía y el ejército. Muchos me han comentado de que esta reforma, donde le permiten a los militares ocupar cargos en el Poder Ejecutivo, vuelve a abrir las puertas para que el ejército se convierta en un ejército partidario y en un ejército a función de una persona o un partido, y no como se venía o se quiso hacer cuando se hizo la ley del ejército, buscarse el fortalecimiento institucional. Su opinión alrededor de esos dos puntos. Vamos a un cambio y regresamos con nuestros invitados de honor, el doctor Alejandro Serrano Caldera, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y el doctor Cairo Manuel López, expresidente de la Asamblea Nacional. Ya volvemos. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos, venta de agroquímicos, fertilizantes, equipos y veterinaria. Visítenos en nuestras 9 sucursales: Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Casa Matriz en Managua, Semáforos Guanacaste 150 metros al sur. Edificio Agroalfa. Teléfonos 2341-2165, 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos.
Ahora en las estaciones de servicio Puma, por cada 500 córdobas de consumo en combustibles aditivados Puma Máxima, recibes un sobre. Ábrelo y podrás ganar al instante motocicletas UM, plasmas, tabletas, combustible y muchos premios más. ¿Qué esperas? Ven a Puma, participa y gana. Puma, progresamos juntos. AEI Nicaragua. Producimos energía en nuestro puerto del Pacífico, muy cerca de la capital y a orillas del lago Cocibolca. Empresa de clase mundial, con más de 12 años de entregar energía de calidad para Nicaragua. Con la empresa energética Corinto, Tipitapa Power Company y el proyecto eólico Amayo 1 y 2. Como una empresa de clase mundial y operada 100% por profesionales nicaragüenses. Esta es la energía que mueve al país. AEI Nicaragua. Energía para el desarrollo. Todo comienza con un sueño de dos, queriendo ser tres, con la necesidad de un rinconcito para poder soñar juntos, un jardín para sembrar esperanzas y un comedor amplio para compartir historias. Ese espacio donde podés ser vos mismo y expresarte con libertad. Al final sabemos que solo hay algo mejor que estar en casa, estar en tu casa. Préstamo de vivienda. BDF. Simplifícate. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso con nuestros invitados de honor, el doctor Carlos Manuel López, expresidente de la Asamblea Nacional, y el doctor Alejandro Serrano Caldera, expresidente de la Asamblea Nacional. Bien. Caballeros, toquemos el tema, comencemos con el tema de los dos temas que les comencemos con el tema del ejército y la policía. El texto original que dice aquí solo le permite a la policía, al ejército, poder optar a cargo, se hace la reforma para poder optar a cargo del Poder Ejecutivo, cargo que no sea de elección popular. Me comentaban ayer el diputado Javier Vallejo y el diputado Raúl Herrera, que son de la Comisión Especial, que en la primera reunión le agregaron en la reunión de la comisión y la policía también, porque decía que había habido un lapso, ¿verdad? Muchos dicen, y sobre todo en el tema del ejército, que esto es un paso hacia atrás sobre los avances que había sostenido el ejército, se había tratado de lograr con el ejército, de fortalecer su institucionalidad, de tratar de evitar que el ejército fuera parte de los juegos políticos de este país. Cuando ahora puedes poner miembros del ejército activos en cargos del Poder Ejecutivo, hombre, ese hombre no va a llegar ahí con una bandera independiente, va a llegar a defender al presidente y al partido que lo está proponiendo ahí. Es un paso para atrás, es un enorme error. Su opinión al respecto, y esta vez si quiere comencemos con el doctor Carlos Manuel López, alrededor del tema del ejército y la policía. Sí, me parece más adecuado que el doctor Serrano, que fue presidente del Poder Judicial en Nicaragua en los años 80, es la persona más idónea. Pero usted tuvo en la reforma, cuando se hizo la ley del ejército, ¿usted fue en el periodo de ustedes de la Asamblea o no fue en el periodo de ustedes? Y hay toda una historia. Me parece a mí que para poner las cosas en su lugar acertado, el país en ese momento le debe al comandante Humberto Ortega Saavedra que tuviera la voluntad de hacer una reforma a la institución del ejército. Y digo voluntad porque en ese momento Humberto Ortega era el hombre más poderoso en Nicaragua, al margen de la presidenta de la República. Se instaló una comisión que comenzó a trabajar, diríamos de manera discreta, sobre lo que iba a ser la futura ley del ejército de Nicaragua.
y una vez que estuvo consensuada entre personeros del Ejército y personeros de la Asamblea Nacional, se llevó a la Asamblea Nacional. Previamente sí, se aprobaron las reformas constitucionales del año 95 que permitieron una mayor profundización a esa ley. Pero fue en su periodo que se aprobó esa ley, ¿verdad? La ley del Ejército. La ley del Ejército no, fue en un periodo anterior. Pero sí, bajo mi periodo se aprobó la ley 228, que es la ley de la Policía Nacional. Que por cierto, los diputados Herrera y Vallejo pidieron en la lista o solicitaron que en la lista de las personas o organismos que se iba a consultar, que se invitara al general Ortega para que diera su opinión, porque ya cuando él estaba era que se hizo eso y no aceptó el Frente Lo que es una verdadera lástima, no ¿verdad? aceptó aceptarlo. Que el verdadero creador del Ejército, en su nueva fase, en su nueva faceta, y que se aceptó que en Nicaragua se consagrara con claridad que el Ejército de Nicaragua pasaba a ser de un brazo del Partido Sandinista y que tenía presencia en la Asamblea Sandinista y sus miembros votaban en la Asamblea Sandinista, se convirtiera en una institución obediente a la Constitución política, apolítica, apartidista, y que ha sido percibida hasta hace poco tiempo por la ciudadanía como una especie de fiel de la balanza. No hay duda alguna que el hecho de tratar de incorporar a personas a la administración pública y a otros cargos tiende a plantear una seducción a esa institución, lo que significa que puede leerse de varias maneras. Una, que Daniel Ortega se fortalece con este punto, o puede verse de otra manera, que aún no tiene el control total sobre el país y va hacia eso, a tratar de influir decididamente sobre el Ejército y sobre la Policía Nacional. Y el hecho de que el diputado Castro haya dicho se nos olvidó, pues yo creo que eso pudo haberse salvado de una manera más honrosa. ¿Por qué razón? Porque cuando llega un proyecto de ley a una comisión, la comisión tiene la facultad de cambiar, transformar, adicionar o también suprimir algunas cosas, y eso es lo que pasa al plenario, justamente aprobación. Pudo haberse adicionado a este artículo. Doctor. Sí, sobre el aspecto de la justicia, pues, que quería que... bueno, sobre el Ejército no tiene bueno, ninguna... no, yo lo que comentaría sobre la línea que ha señalado Cairo es que estas disposiciones tienden indiscutiblemente a fortalecer los controles sobre otras instituciones del Estado de parte del presidente de la República. No creo que sea conveniente bajo ningún punto de vista la participación del Ejército en estos cargos públicos. Me parece que lo más sano y lo que la tradición y el ordenamiento jurídico histórico e internacional señalan es la permanencia de esa conveniente separación entre lo militar y lo civil, que es lo que da justamente garantía a la posibilidad de mantener un Estado de Derecho. Toda la idea de la democracia moderna y del Estado de Derecho es evitar la concentración de poder. Ahí reside el punto medular. ¿Cómo puede, y platicando con le decía, si nombran a un coronel o a un general, pongamos, ministro de este gobierno, y ya sabemos que la manera de cómo fomentar los asuntos partidarios de este gobierno, y sale este ministro a decir, gracias al programa de la revolucionario, social, cristiano, solidario y del comandante Ortega, vamos avanzando en y esta manera. Gana otro presidente, este hombre vuelve al Ejército, el nuevo presidente, ¿cómo va a confiar que ese miembro del Ejército, ese general, va a ser imparcial y profesional cuando ya le estuvo haciendo proselitismo político activo? O sea, es increíble el golpe que le están dando a la institucionalidad del Ejército, que ha costado tanto, pues, que de alguna manera se perfile y se mantenga. Y lo que indudablemente se deriva de ahí, no hay que ser un genio político para verlo, es el control. Primero sobre las personas nombradas y luego sobre la institución de la cual proviene la persona. Es un plan que va estratégicamente por etapa. Sobre el Poder Judicial. Sobre el Poder Judicial, pero yo diría que hay que leer las disposiciones que se refieren al Poder Judicial en el contexto, porque el asunto de esto es que si nosotros extraemos una disposición puede parecer muy buena, como en efecto
parece lo de la Ley de Justicia Constitucional, pero hay que contextualizarla para verla qué efectos puede tener dentro del marco que estamos nosotros analizando. El artículo 4, el punto número 4 de la exposición de motivos define también, igual que el número 2 que mencioné al comienzo de mi intervención, las intenciones que responden un poco a las preguntas que inicialmente nos formulábamos acá. Dice, en cuanto a que Nicaragua es un Estado social, libre, soberano, unitario e indivisible, se pretende constituir un Estado democrático de derecho con valores superiores a su ordenamiento jurídico y de su actuario valores inherentes a la persona humana, derechos fundamentales que tienen que ver con la vida, la libertad, la justicia, etc. Aquí se define, y esta es una definición muy sui generis, el Estado democrático de derecho como aquel Estado que va más allá del ordenamiento jurídico. Porque hay valores que son superiores a lo que dice la ley, pero ¿quién va a determinar que esos valores están por encima de la Constitución y de las leyes? ¿A dónde que dice eso, doctor? Eso está en el punto número 4 de la exposición de motivos. Ahí está, no sé si ya... bueno, ya, en cuanto a que Nicaragua es un Estado social, libre, soberano, unitario e indivisible. Sí. Ok, perdón. Y lo que sigue, se pretende constituir un Estado democrático de derecho con valores superiores a su ordenamiento jurídico. Quiere decir que lo que va a regir a este Estado democrático de derecho no es tanto la Constitución y las leyes como los valores superiores al ordenamiento jurídico. ¿Quién los va a determinar? Si precisamente la ley es para evitar eso. Precisamente la democracia y el Estado de Derecho y la institucionalidad es para evitar que haya alguien, un poder que está más allá del bien y del mal, que decide esto es bueno, esto es malo, esto hay que hacer, esto no hay que hacer. Eso es lo que directamente los consejos de la familia, ¿no? Que les dicen que están ahí para valorar y supervisar ¿cuál era la palabra que usaron? La ética y la moral. Exacto, entonces podría ser ese un punto si ya lo contextualizamos, que era un poquito lo que yo invitaba al inicio de mi intervención. Podría ser eso, podrían ser los consejos territoriales, podrían ser X instituciones. Entonces, en este contexto, nosotros, ¿qué es lo que estamos realmente haciendo con estas dos disposiciones? Nosotros lo que estamos haciendo es, de alguna forma, sustituyendo el sistema jurídico institucional y la misma constitución política por una serie de valores que aquí quedan abstractamente manifestados sin saber exactamente en manos de quién está, aunque sepamos perfectamente quién va a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver que este punto número 4, lo que está diciendo, hay cosas que están por encima del ordenamiento jurídico. Aunque lo diga la Constitución, si el pueblo dice otra cosa, ¿y cuál es el pueblo? Son los consejos de la familia, son las nuevas instituciones que se han creado. ¿De quién dependen? Entonces, contextualizándolo. ¿Y quién lo interpreta? ¿Y quién lo interpreta? ¿Y quién tiene la discrecionalidad? Exactamente. O sea, aquí pueden decir que, mira, aunque la ley diga tal cosa, lo que se va a hacer es esto porque esto es lo que quiere el pueblo. Esto es lo que quiere el pueblo. Y entonces eso puede ser confirmado por un órgano jurisdiccional, podría ser en el manejo de este sistema tal y cual está presentado. Es decir, tal vez estamos obviamente planteando hipótesis, pero son hipótesis que podrían darse, no son imposibles, no son elucubraciones que están fuera de una realidad. Esta es una realidad textual y contextual que surge de los términos de la redacción de este documento. Volviendo al tema entonces de lo que se llama la Ley de Justicia Constitucional en sí, no tendría objeciones que hacerle a la configuración de carácter general. Metida en el contexto, ya representa un problema porque, bueno, si en la misma Constitución se está diciendo que no es la institución ni la ley lo principal, sino la voluntad, los valores que están en la voluntad popular, en la voluntad colectiva, pues perfectamente podría el órgano jurisdiccional basarse en eso para fallar. Sin definir quién es el que dice cuál es la voluntad del pueblo y de la mayoría. Aunque todos sepamos quién es. No, pues, de conformidad con
de conformidad con la estructuración sistémica que el mismo documento. Entonces esos son los riesgos. Doctor Clope, en ese punto, perdóname que te interrumpa, aquí quiere decir que algo que ha venido pidiendo el sector privado, algo que hemos venido pidiendo muchísimo, que es el fortalecimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad, más bien esto es al revés, porque aquí le da más inseguridad jurídica, porque aquí está quedando establecido en la Constitución que hay una ley mayor que la Constitución que la va a definir alguien, que no sabemos quién, que el pueblo, lo que quiere la mayoría, pero ¿quién interpreta qué es lo que quiere el pueblo? La va a interpretar alguien que no quede específico y claro quién es. Entonces uno puede ir a un estado cualquiera, pues mi suegro decía, pensar más y acertarás en muchísimas veces, la mayoría de las veces. Quiere decir que aquí cualquier tipo de conflicto que pueda haber, en vez de ir al sistema judicial, te puede decir, no, ya espérate un momentito, el pueblo quiere esto, y aunque la ley te proteja, aquí vale más lo que quiere el pueblo a lo que diga la ley y la Constitución, o estoy equivocado. Eso es lo que usted, como queda abierto esto. Así quedaría, y yo concluiría mi intervención reafirmando eso, el riesgo de dejar abierto este asunto. 1. 2, el riesgo de dejar subordinado un sistema jurídico institucional a una cuestión abstracta sin saber de qué se trata. 3, enviar esto como un referente para los órganos jurisdiccionales que van a tomar decisiones. En cuanto a la ley de justicia constitucional en sí, si la descontextualizamos diríamos que está muy bien, porque se sustituiría la ley de amparo, y cuando se refiere a la ley de amparo no se refiere solo exclusivamente al recurso de amparo, sino que la ley de amparo tiene 3 leyes, que es la ley de amparo propiamente dicho, la ley por inconstitucionalidad, el recurso por inconstitucionalidad de la ley y el recurso de habeas corpus. Entonces aquí se haría en una sola ley que se llama Ley de Justicia Constitucional los mecanismos de control de la Constitución que permitiría, si se hace bien hecho, ordenar quizás de mejor manera lo que está establecido en las leyes antes mencionadas, siempre y cuando no se debiliten los derechos constitucionales que tiene la persona y que tutela la ley de amparo. Que no queda claro. Habría que ver pues en el desarrollo de estos instrumentos legales. Lo mismo que la creación del Consejo de Carrera Judicial y Judicatura. Eso, si lo vemos en sí, estaría bien, porque inclusive en España y en Italia empezaron los consejos de la magistratura o de la judicatura, mediante los cuales se involucra no solo al Poder Judicial, sino a sectores que están fuera del Estado, de la sociedad, creando los consejos de la judicatura que de alguna forma tienen a su cargo la formulación de líneas generales a las cuales se va a acoger la judicatura o la magistratura propiamente tal. Pero si lo vemos ligado en el contexto que estamos, esto también representa su riesgo. A lo mejor esta nueva ley de justicia constitucional, no lo sé, habría que ver, le otorga la facultad de declarar inconstitucional la Constitución, que aquí no existe esa facultad. Por eso es que la sentencia de la Corte declara inaplicable, aunque se derive que lo declara inaplicable porque lo considera inconstitucional el artículo 147 con la sentencia que dio eliminando. Pero ahí sí. Aquí se debilita el Estado de Derecho y la institucionalidad. Definitivamente, Jaime. Y yo creo que la riqueza del programa de hoy ha sido el siguiente, que hemos ido más allá del comentario aislado de algunos artículos. Por ejemplo, si se tratara de los artículos, yo diría que tal y como está la propuesta en el artículo 34 de manera procesal, dice que todo procesado tendrá derecho. Debería ser en todo proceso existirán los siguientes derechos, así como crear la doble instancia o haberse referido a la reforma al 150, numeral 4, que le da al presidente de la República de dictar decretos en materia administrativa, pero con fuerza de ley. A mí me parece mucho más profundo lo que hemos hecho el día de hoy. Hemos ido al meollo del asunto. ¿Por qué el cambio de sistema y para qué se está redactando esta constitución política? Si nos fijamos bien en la lectura, hay una serie de conceptos jurídicos indeterminados. Y cosa grave, esos conceptos jurídicos indeterminados ya no se trata de que los precise
la Corte Suprema de Justicia u otra instancia en los casos concretos, sino que se están situando por encima de la Constitución política misma. Vamos a ver, todo Estado de Derecho lo que pretende es regular, por un lado, la forma de acceder al poder, la forma de ejercer el poder, los límites que tiene el poder, los controles que se ejercen sobre ese poder. Pero resulta que, tal y como está planteado esta reforma constitucional, ahora va a haber una inseguridad jurídica y una inseguridad ciudadana. Uno de los partícipes del nuevo Estado en esa forma corporativa, como es la empresa privada, debería ver con lupa estos asuntos. Por encima de la Constitución no se pueden plantear una serie de principios de manera indeterminada. Hay que reducir el reino de la arbitrariedad, hay que reducir la discrecionalidad, y cuando existe discrecionalidad, plantean, por ejemplo, el maestro Fernando Garrido Falla en España, planteaba en su tratado de Derecho Administrativo que la arbitrariedad no es más que darle la opción al gobernante de escoger entre A, B y C. Y si escoge D, eso ya es ilegal y puede llegar a ser inconstitucional porque no está normado. La discrecionalidad no es el reino de la arbitrariedad, sino que es el reino de dar la oportunidad de precisar entre diferentes opciones. Creo, por otro lado, le permite discrecionalidad al Poder Judicial que no la debería tener, ¿verdad? Así es. Sí. Y por otro lado, el tema de la justicia constitucional. Nosotros hemos tenido 7 leyes de amparo en el país. La primera data de 1894, a raíz de la Constitución, la libérrima de 1893. Ella había encerrado 3 recursos clásicos: el de inconstitucionalidad, el habeas corpus y el amparo propiamente dicho. Sin embargo, a través de la reforma constitucional del 95 se plantearon 2 temas, el habeas data, y se planteó también el tema del conflicto de poderes. Yo tengo un trabajo sobre justicia constitucional y me parece bien que se llame la nueva ley justicia constitucional, pero hay que seguirla con lupa. No es solamente lo que interesa el nombre, que ahora se llame justicia constitucional, sino ver de qué manera se permite que el ciudadano tenga acceso a los tribunales de justicia. Porque si se comienzan a restringir, como en una oportunidad hubo una interpretación de la Corte Suprema de Justicia sumamente restrictiva para llegar al amparo, y decían el amparo es un recurso estrictamente formalista, estaban cerrándole el paso al ciudadano para que pudiera reclamar derechos y garantías. Yo creo que eso va a ser otro tema de discusión, pero en resumen, me parece que hoy hemos profundizado, hemos ido más allá de lo que dice únicamente la reforma constitucional para tratar de descubrir qué propósito tiene esto. Nos va a tocar más programas. Doctor Caldera, sí, como expresidente de la Corte Suprema de Justicia, si viene, supongamos, José Dan Aguirre, lo llama y le pregunta, ¿estas reformas constitucionales perjudican al Poder Judicial, son un golpe al Estado de Derecho que nosotros andamos buscando como empresarios? ¿Qué le contestaría? Yo le diría lo mismo que he dicho aquí. Hay que hacer el análisis porque no se puede dar una respuesta simple a un problema complejo. Si entonces lo vemos, ahorita no podría decir que ni sí ni no. Yo diría que en el contexto en que está es peligroso. Es peligroso porque se le está dando la facultad inclusive de poder sustentar un fallo más allá de la ley y de la Constitución, por lo que acabamos de señalar del punto 4 de la exposición de motivos. Pero también hay otro problema en el punto 10, y podría señalar una cantidad de puntos específicos cuando dice, por ejemplo, se faculta al pueblo, pero institucionalmente, ¿dónde está la figura del pueblo? Como principal mandante, primer fiscalizador del poder público en el sentido de ejercer su derecho a la participación protagónica en la formulación, ejecución, evaluación, control y seguimiento de las políticas públicas. Pero para eso elegimos a los diputados, para supuestamente, pues, o sea, el diputado es para que represente al pueblo. Para que haya una identidad jurídica, institucional del concepto pueblo. Obviamente que es muy bueno que sea el pueblo quien toma las decisiones, pero si se deja en abstracto,
ya sabemos hacia dónde se canaliza. Quedamos pendientes en otro programa. Espero contar con usted en otro programa, tal vez la semana que viene, dependiendo de la agenda que ustedes tienen. Creo que usted sale fuera de viaje, el doctor. Me dijo que usted salía fuera. No. Bueno, salgo, pero no sé. Bueno, nos ponemos de acuerdo para continuar. Comentarios finales. Bueno, el comentario final sería... Hasta cuando lleguemos a la próxima, pues que vamos a seguir... Comentario final es que no hay todavía comentarios finales, ¿verdad? Que hay que ver con mucho cuidado esto, que si nosotros abstraemos ciertas disposiciones, podemos encontrar disposiciones que son convenientes y hay otras que las son independientemente del contexto. Por ejemplo, la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas del 2010, de marzo del 2010. Está bien incorporar eso. Pero el problema es cuando nosotros sistematizamos, articulamos y hacemos ver los efectos que puede tener una disposición. Usted dijo en sus comentarios iniciales que en vez de esta reforma debería haber una constituyente. Es decir, como aquí se está transformando el sistema, obviamente el procedimiento tuvo que haber sido primero una discusión, una consulta abierta y luego para poder hacer algunos cambios, a mi modo de ver, va más allá de las facultades que tiene una asamblea legislativa. Por ejemplo, el mismo... prolongación de un año a los alcaldes, cuando el pueblo elige en base a la persona, al cargo y al periodo. Entonces se está sustituyendo. Podría haber dicho en la próxima elección ya no serán 4 años sino 5 años. Como entonces, van a hacer con las regionales, como con las regionales de la Costa Atlántica. Entonces hay una serie de puntos, algunos de los cuales pues los he mencionado acá, que me parece que conllevan en el fondo a una transformación del sistema, y una transformación del sistema es una reforma total y no una reforma parcial de la Constitución. Doctor Cairo Manuel López, su comentario final. Yo terminaría con esta reflexión. La Constitución de 1950 es la Constitución, antes de esta, que había tenido mayor número de reformas, 5 reformas en la época de los Somoza. Pero los Somoza tenían la habilidad siguiente: para tratar de meter al lobo, lo rodeaban de un rebaño de ovejas y la gente se preocupaba por distinguir una oveja, por ejemplo, darle el voto a la mujer, etcétera, cosas de esa naturaleza. El 2%, la constitucionalización de la autonomía, pero lo que a ellos les interesaba era la reelección presidencial. Yo creo que eso es lo que hemos hecho hoy. Hemos apartado un tanto las ovejas y hemos ido a analizar qué es esa reforma constitucional, qué se pretende, por qué y para qué. Me parece que los nicaragüenses debemos de estar en este momento atentos no al articulado en sí, porque ese no va a cambiar, se le podrá quitar una coma, se le podrá añadir algo, pero lo esencial creo yo que es lo que hemos empezado a dialogar esta mañana. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Alejandro Serrano Caldera, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Cairo Manuel López, expresidente de la Asamblea Nacional, y espero poder tener el privilegio y el honor de contar nuevamente con ustedes para que sigamos haciendo estos análisis profundos que ustedes están haciendo y hablando y poder después decir valen o sirven o no sirven, o que la maquinaria está lista para probarla. Hemos llegado al final del programa. Nos vemos el día lunes en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación, y hoy más tarde en Cuarto Poder. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Usted sintoniza Canal 15 en